Algunos hombres se despiertan por la mañana, abrazan a su esposa, besan a su hija. Neil Entwistle también se despertó esa mañana. Pero era la única persona que respiraba en esa casa. Había dos cuerpos en la cama. Una madre. Una bebé. Estaban cubiertos con un edredón. Como si estuvieran durmiendo. Neil ni siquiera los miró. Tomó su maleta, cerró la puerta. Y fue al aeropuerto. Solo ida. A Londres. Mientras su esposa y su hija de 9 meses yacían muertas, él se subía a un avión. Yo soy el detective Álvarez. Y esta no es la historia de cómo fue destruida una familia, sino de cómo un padre se marchó caminando. Ahora voy a hacerte una pregunta. Y quiero que respondas con honestidad. ¿Dejarías atrás a todos los que amas y te subirías a un avión? Jamás, ¿verdad? Pues este hombre lo hizo. Encontrarás la respuesta en este expediente. Y esa respuesta es mucho más perturbadora de lo que crees. Volvamos atrás. Neil nació en un pequeño pueblo minero de Inglaterra. Su padre trabajaba en la mina. Su madre, en la cantina de una escuela. Fue el primero de su familia en ir a la universidad. Estudió ingeniería. Era inteligente. Ambicioso. Quería una vida mejor. Y esa vida la encontró, un día, en la mujer que apareció frente a él. Rachel. Era una maestra estadounidense. Había llegado a Inglaterra a estudiar. Estaba llena de vida, brillaba. Era de esas personas que se quedan en la memoria de todos los que la conocen. Sus alumnos la querían. Su familia confiaba en ella. Y Rachel se enamoró de Neil. Creyó en él. Vio su futuro a su lado. Tanto así que, al graduarse, dejó su país, su familia, todo. Cruzó el océano. Construyó su vida desde cero, junto a él. Porque creía que este hombre le daría un hogar. Y eso es lo que más me perturba en este expediente. Cada decisión que tomó Rachel nacía de una confianza pura. Y el hombre que tenía enfrente observaba esa confianza. En silencio. Pero aún nadie había notado esa frialdad en sus ojos. Se casaron en 2003. En 2005 nació su hija. La llamaron Lillian. Una pareja joven, un bebé nuevo, una casa nueva. Desde fuera, un cuadro perfecto. Pero yo llevo mucho tiempo en este oficio. Y he aprendido algo, los cuadros que parecen más perfectos ocultan las grietas más profundas. En esta casa también había una grieta. Aún nadie la veía. Ni siquiera Rachel. Y cuando descubras que era esa grieta, esa escena del aeropuerto cobrará un significado completamente distinto. Espera un momento, porque si te pierdes este detalle, el resto perderá su sentido. Si te da curiosidad el final de este tipo de expedientes, suscríbete ahora al canal y dale me gusta al video. Porque la parte que de verdad impacta de este caso apenas comienza. Neil mostraba una vida al exterior. Exitosa. Con todo en orden. Bajo control. Pero la mayor parte de esa vida solo existía en el papel. Y la verdad, poco a poco, lo iba acorralando. Neil no había conseguido ni un solo trabajo desde que se mudaron a Estados Unidos. Pero no se lo dijo a nadie. Ni a Rachel. Ni a su familia. En su lugar, fantaseaba con ganar dinero en Internet. Un negocio tras otro. Ninguno funcionó. Las facturas se acumulaban. Las deudas crecían. El alquiler de la casa esperaba ser pagado. Pero Neil seguía sonriendo. Seguía diciendo todo está bien. Porque para él, lo más importante no era la verdad. Era la apariencia. Rachel creía estar construyendo una vida. Pero el suelo bajo esa vida ya había empezado a derrumbarse. Pero había algo que aún no sabía. Y un hombre que se derrumba, a veces no cae solo. Arrastra hacia abajo, consigo,
también a quienes más ama. Si quieres conocer a un hombre, no mires lo que dice, sino lo que oculta. Neil Entwistle ocultaba muchas cosas. Todos los que lo miraban desde fuera veían al mismo hombre. Tranquilo, amable, inofensivo. Saludaba a los vecinos. Se llevaba bien con la familia de Rachel. Sonreía en la mesa. Pero detrás de esa sonrisa había un hombre completamente distinto. Neil tenía un mundo secreto. Y ese mundo estaba oculto en Internet. Cuentas falsas. Promesas falsas. Trampas de dinero que intentaban engañar a la gente. Sitios para adultos. Anuncios de citas. Un rostro que no encajaba en absoluto con su vida real. De día, un padre amoroso. De noche, alguien completamente distinto frente a la pantalla. En este expediente aprendí que Neil cargaba con esta dualidad desde hacía años. Y nadie lo había notado. Porque él llevaba muy bien su máscara. Rachel, en cambio, no era consciente de nada. Ella creía que su esposo buscaba trabajo. Creía que planeaba su futuro. Pero Neil ya se había desprendido de ese futuro. Su familia se había mudado hacía poco a Estados Unidos. Rachel había querido estar cerca de su madre. Habían llegado a un país nuevo cuando la bebé tenía apenas 3 meses. Todo parecía un nuevo comienzo. Pero un comienzo necesita un suelo firme. Y el suelo de Neil estaba lleno de deudas y mentiras. Y aquí, lo que haría la mayoría de la gente es evidente: detenerse. Confesar. Pedir ayuda. Voltear hacia su esposa y decir: estamos hundidos, pero lo resolveremos juntos. ¿Tú qué harías? Probablemente harías eso. Pero Neil no lo hizo. Porque para él, confesar era aceptar el fracaso. Y él era un hombre capaz de arriesgarlo todo antes que parecer un fracasado. Por eso este expediente no es un expediente de asesinato común. Esta es la historia de un hombre que, incapaz de soportar el peso de la verdad, intentó destruirla. En la mente de Neil giraba un cálculo. Frío. Silencioso. Despiadado. Porque para un hombre con máscara, el mayor miedo no es morir. El mayor miedo es que la máscara caiga. Y la máscara de Neil estaba a punto de caer. Las facturas ya no se podían posponer. Las mentiras ya no se podían encubrir. Rachel pronto lo descubriría todo. Cuando ella lo descubriera, ese mundo falso que Neil había construido se haría añicos. A medida que avanzaba la investigación, observé esas últimas semanas de Neil. El derrumbe de un hombre suele filtrarse en su comportamiento. En los pequeños detalles. Neil se había vuelto más callado. Más retraído. Miraba más su teléfono. Pero Rachel creía que era cansancio. País nuevo, bebé nuevo, casa nueva. ¿Quién no estaría cansado? Claro, Neil no estaba cansado. Estaba calculando. Su historial de Internet lo muestra con claridad. Las cosas que buscaba en esos días eran cosas que jamás pasarían por la mente de una persona común. Dinero. Huida. Y preguntas aún más oscuras. Por un lado, todavía perseguía esa vida falsa. Encuentros. Anuncios. Sueños de un nuevo comienzo. Como si Rachel y Lillian fueran el único obstáculo frente a esa nueva vida. No fue un pensamiento que naciera de repente. Había madurado en su mente durante días, quizás semanas. Porque un verdadero hombre de familia, en los días difíciles, abraza a su familia. Neil, en cambio, miraba a su familia y veía un problema. Un problema que debía resolverse. Y en este expediente aprendí que cuando una persona empieza a ver a sus seres queridos como un problema, ha llegado a un umbral muy peligroso. Neil estaba en ese umbral. Y algunas personas jamás permiten que su mundo se derrumbe. Aún no has visto su mayor decisión. Ellas eligen enterrar ese mundo junto con ellas mismas. El momento más peligroso de una persona no es cuando se enfurece.
Es cuando se calma. Porque la ira pasa. Pero una decisión fría se asienta. Neil Entwistle, en esos días, no gritaba. No peleaba. No entraba en crisis. Todo lo contrario. Estaba extrañamente tranquilo. Y yo llevo mucho tiempo en este oficio. Esa calma siempre me inquieta. Porque cuando una persona decide algo, la tormenta en su interior se aquieta. Solo queda una claridad fría. Neil había alcanzado esa claridad. 20 de enero de 2006. Comenzó como un día de invierno cualquiera. La casa estaba en silencio. Rachel y la pequeña Lillian estaban en casa. Nunca sabremos con exactitud qué pensó Neil esa mañana. Pero el expediente nos dice algo. Ese día se sentó frente a su computadora. Y las cosas que buscó le hielan a uno por dentro. Métodos de suicidio. Formas de matar a una persona. Y el mismo día, otra vez esos sitios de citas. Por un lado pensaba en la muerte. Por el otro, soñaba con una vida nueva. Esa contradicción, en realidad, no era una contradicción. Ambas conducían a la misma puerta, la huida. Neil quería huir de su vida actual. Y dentro de esa vida había dos personas. Rachel y Lillian. Y ese día, en esa casa, ocurrió algo de lo que nadie fue testigo. El estado de los cuerpos lo contó todo después. Rachel había recibido un disparo en la cabeza. Un solo disparo. A corta distancia. Y la pequeña Lillian estaba en los brazos de su madre. Una sola bala había atravesado su diminuto cuerpo y se había detenido en su madre. Las dos estaban juntas. Como si la madre, hasta su último instante, hubiera intentado proteger a su hija. Me tembló la mano al escribir este detalle en el expediente. Porque esto no fue un accidente. No fue una pelea. Mucho menos un arrebato de ira momentáneo. Esto fue una decisión a sangre fría. Y después de la decisión, Neil no entró en pánico. No se arrodilló en el suelo a llorar. No llamó a la policía. No corrió hacia los vecinos. En su lugar, los cubrió con un edredón. Como si estuvieran durmiendo. Como si no hubiera pasado nada. Ese edredón fue la confesión más silenciosa de este expediente. Porque una persona, si de verdad es inocente, lanza un grito de auxilio. Neil, en cambio, había empezado a poner orden. Y eso nos dice algo, él sabía lo que había hecho. Luego se puso de pie. Tomó el arma. Y salió de la casa. Porque en su mente el plan aún no había terminado. Todavía quedaba un lugar al que ir. Y ese lugar era la parte más inconcebible de este expediente. Detente un momento y piensa. Una persona acaba de perder a su esposa y a su bebé. O de hacer que los pierda. En ese momento, ¿qué harías? Te quedarías paralizado. Temblarías. Quizá no podrías hacer nada. Pero Neil era diferente. Él se movía con calma dentro de la casa. Como si tuviera una lista en la mente. Y fuera marcando los puntos uno por uno. El arma. El edredón. El siguiente paso. Esa sangre fría no se ve en una persona inocente. Era la sangre fría de alguien que completa su plan. Y ese detalle que vi en el expediente fue lo que más me perturbó. No había prisa. No había agitación. No había pánico. Ese rastro tembloroso del arrepentimiento no estaba en absoluto. Solo había pasos. Medidos. Silenciosos. Decididos. Que una persona pueda estar tan tranquila mientras deja atrás a sus seres más queridos. Eso es lo que me mantiene en este oficio desde hace años y al mismo tiempo lo que más me aterra. Porque la maldad no siempre grita. A veces sale en silencio por la puerta. Y cuando esa puerta se abriera, saldría a la luz algo que nadie esperaba.
Algunas verdades esperan en silencio hasta que se abre una puerta. Esa puerta permaneció cerrada durante 2 días. Cuando Neil salió de la casa, llevaba un arma en la mano. Pero esa arma no era suya. El arma pertenecía al padre de Rachel, a Joseph. Unos meses antes, Joseph había llevado a su yerno a practicar tiro. Le había enseñado cómo cargar el arma, cómo disparar. Ese día fue un inocente día en familia. Nadie sabía que esa arma, un día, haría este trabajo. Neil subió a su auto y condujo. Salió de Hopkinton. Recorrió kilómetros. Hasta la casa de su suegro, hasta Carver. 40 millas exactas. Allí devolvió el arma a su lugar. Al gabinete con llave. Como si nunca la hubieran tocado. Luego dejó la llave sobre la encimera de la cocina. A la vista. Eso no era algo que haría un hombre en pánico. Era el movimiento de un hombre que intenta borrar su rastro. A la mañana siguiente, 21 de enero, Neil estaba en el aeropuerto Logan de Boston. Llevaba en el bolsillo un boleto de solo ida. Destino, Londres. Dejó su auto en el estacionamiento y subió al avión. En ese momento, en esa casa de Massachusetts, Rachel y Lillian seguían en la cama, todavía bajo aquel edredón. Ese mismo día, la madre de Rachel, Priscilla, intentaba comunicarse con su hija. El teléfono no contestaba. La puerta no se abría. La invadió la inquietud. Llamó a la policía. La policía llegó a la casa. Miró adentro, pero no notó nada. Solo vieron el edredón revuelto en el dormitorio. Y se fueron. 2 personas, bajo aquel edredón, esperaban ser descubiertas. Pero aún nadie las había visto. Pasó un día más. La noche del 22 de enero, la policía llegó por segunda vez. Esta vez algo era diferente. Había un olor en el aire. Se acercaron a la cama. Levantaron el edredón. Y las vieron. Rachel. Y en sus brazos, Lillian. Las 2 parecían dormir. Pero no dormían. Mientras la policía registraba la casa, ellas estaban en esa habitación. Justo a su lado. Durante un día entero. Es un detalle que cala hondo. Al día siguiente, el detective que dirigía la investigación llamó a Inglaterra. A la casa de la familia de Neil. Y al otro lado del teléfono estaba Neil. El detective le dio la mala noticia. Su esposa y su hija habían muerto. Y la respuesta de Neil perturbaría a ese detective durante años. Porque Neil no se sorprendió. No lloró. No preguntó cómo. Solo dijo: lo sé. Esa única palabra lo decía todo. Esa llamada duró casi 2 horas. Y el detective grabó cada segundo. Neil contó una historia extraña. Dijo que esa mañana había salido a comprar material para la computadora. Que al volver los encontró a los 2 muertos. Que los cubrió. Y que después se vino a Inglaterra. El detective preguntó: ¿por qué no llamaste al 911? La respuesta de Neil fue: no sabía el número. Pero eso no tenía sentido. El 911 era el número más fácil de recordar del mundo. Además, Neil sabía dónde vivía su suegra. ¿Por qué no corrió hacia ellos? ¿Por qué no avisó a nadie? Decía que había encontrado muertos a su esposa y a su bebé. Pero su primer instinto no había sido pedir ayuda. Su primer instinto fue cubrirlos y subirse a un avión. Unos días después, Neil fue a la Embajada de Estados Unidos en Londres. Por voluntad propia. Quizá creía que todavía tenía el control en sus manos. Pero en Massachusetts los detectives no estaban quietos. Esa arma había empezado a hablar. Y lo que diría derrumbaría toda la historia de Neil. Por más silencioso que se cometa un asesinato, siempre deja un rastro. Y en este expediente,
Ese rastro estaba sobre el arma. Los detectives examinaron la pistola. En la empuñadura, en el seguro, en la caja de municiones. Estaba el ADN de Neil. Y en la punta del cañón, tanto por dentro como por fuera, el ADN de Rachel. Esa arma susurraba dos nombres a la vez. El del asesino. Y el de la víctima. El 7 de febrero, la fiscal se paró frente a las cámaras. Anunció que el análisis forense vinculaba el arma directamente con Neil. Ya no había duda. Se emitió la orden de arresto. Al día siguiente, en una estación de metro de Londres, la policía atrapó a Neil. No se resistió. No se opuso a la extradición. Una semana después fue traído de vuelta a Massachusetts. Fue llevado ante el tribunal. A través de su abogado se declaró inocente. Y el juez decidió mantenerlo detenido sin fianza. El juicio duró 2 años y medio. En 2008 comenzó el proceso. La fiscalía presentó 40 testigos en total. El primer testigo fue la madre de Rachel. Habló de esa arma, de esa llave, de los días en que su esposo llevó al yerno a practicar tiro. Habló sabiendo que el arma de su propio esposo había matado a su hija y a su nieta. Luego, el padre de Rachel subió al estrado. Contó que Neil lo había llamado antes del funeral. Neil había preguntado, ¿pueden enterrar a Rachel y a Lillian juntas? Luego dijo algo. Quizás se le escapó. Así los había dejado. Digo, así los encontré. Toda la sala escuchó esa frase. Y en ese instante, hubo un silencio en el aire. Había dicho que los dejó. Luego intentó corregirse. Pero ya era tarde. La defensa armó una historia difícil de creer. Supuestamente Rachel había matado primero a su hija, luego a sí misma. Y Neil solo los había cubierto. Pero el jurado no aceptó esa historia. Un miembro del jurado, del tamaño de Rachel, recreó la escena. Los ángulos no coincidían. Las trayectorias de la bala eran imposibles. Era físicamente imposible que Rachel hubiera hecho eso. Tras una deliberación de 11 horas, el jurado regresó. 2 veces, asesinato en primer grado. Culpable. Neil no reaccionó. Su rostro estaba vacío. Tal como había estado desde el principio. El juez le dio cadena perpetua sin libertad condicional. Calificó lo que hizo de inconcebible. Neil sigue hoy en una prisión. Y ahí permanecerá. Rachel y Lillian fueron enterradas juntas. 500 personas vinieron a despedirlas. Neil no fue una de ellas. La familia de Rachel creó una fundación en su nombre. Para luchar contra la violencia doméstica. Porque los medios contaron esto como la historia del misterioso esposo inglés. Pero esto no era un misterio. Esto era una mujer asesinada por el hombre en quien confiaba. Al cerrar este expediente, siempre me viene la misma imagen a la mente. Un edredón. Y debajo, 2 personas abrazadas. Habían confiado en él. Y esa confianza nunca volvió. Yo soy el detective Álvarez. Y algunos aviones jamás pueden alejar a una persona de aquello de lo que huye. Lo que más me hace pensar en este expediente no es el asesinato en sí. Es lo que vino después. Porque cuando atraparon a Neil, no vi a un hombre arrepentido. No vi a un hombre asustado. Solo vi a un hombre atrapado. Él fue fiel a su historia hasta el final. No vio como problema su crimen, sino únicamente el haber sido atrapado. Y quizá esa sea la verdadera lección de este expediente. Rachel no amó a una mala persona. No a alguien que sabía que parecía malo. Ella amó a alguien a quien todos llamaban buen hombre. Sonriente. Tranquilo. Que parecía inofensivo. Y ahí está el peligro. Porque los verdaderos monstruos no se esconden en la oscuridad. Ellos se sientan a nuestro lado. Sonríen en nuestra mesa. Nos dicen buenos días. Y nosotros les confiamos nuestra vida.
Rachel también lo hizo. Yo soy el detective Álvarez. Y algunas puertas, una vez que se cierran, solo dejan silencio detrás. Para Rachel ya es demasiado tarde. También para Lillian. Pero su historia sigue aquí. Por eso la cuento. Quizá algún día alguien mire a los ojos de la persona que ama y se pregunte, ¿de verdad la conozco? Si este expediente te hizo esa pregunta, entonces no la conté en vano. Nos vemos en el próximo expediente. Yo soy el detective Álvarez.